Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él vino y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, no dijo así. Cada vez que yo oigo a alguien que lee, en los apps eso de la Biblia, yo digo, ese no aprendió a leer. No, él no dijo así, no dijo Moisés, Moisés. ¿Cómo te va, hijo querido? No le dijo así, le dijo Moisés, Moisés, algo así parecido, porque verdad es el énfasis. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Qué hizo? Solo tres. ¿Qué hizo? Ahora sí, está buena la cosa. Dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Présteme su oído. Voy a titular esta palabra: el clamor de los esclavos. El pueblo de Dios había estado esclavo 400 años, o ya 430 años en la tierra de Egipto. Dios le había dicho a Abraham que de sus lomos o de su descendencia iba a levantar una nación por medio de la cual iba a cumplir los pactos y las promesas que había hecho con él. Y le dijo, capítulo 15 del libro de Génesis, no tienes que ponerlo, le dijo: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y después de 400 años yo la voy a visitar y la voy a sacar con mano poderosa. La profecía se cumple 430 años luego, y el Señor aquí viene a tratar con la figura de este hombre llamado Moisés, a fin de liberar a su pueblo, de enviarles un libertador. El diablo se había propuesto destruir la simiente santa, y usted y yo sabemos muy bien que cuando el pueblo de Israel está en Egipto, los gobernantes de Egipto constantemente trataban de frenar el crecimiento del pueblo del Señor. Trataban de matar a los bebés varones que nacían, porque se sabía que de la simiente de una mujer iba a nacer el que iba a ser el Redentor. Ese era el plan secreto del diablo. El plan humano revelado era que el faraón de Egipto quería detener la capacidad de fuerza o la capacidad militar del pueblo del Señor. Quería destruir de alguna manera el pueblo de Dios. Y para esto la manera de hacerlo era destruyendo a los varones, destruyendo el que representaba tomar en ese momento la cabeza del liderazgo. Dios preserva la vida de Moisés de manera milagrosa. Todos hemos visto en películas, o hemos leído en algún libro, o hemos oído la historia o leído en la Biblia misma cómo el Señor hace que la hija del faraón de Egipto rescate a Moisés de las aguas del Nilo infectadas de cocodrilos, y milagrosamente preserva la vida de Moisés. Cuando Moisés tiene ya unos 40 años de edad, Moisés piensa y dice: es el momento de que yo haga algo por mi pueblo, porque fue criado por su misma madre sin saberlo quienes llamaron y la contrataron a ella como niñera o como nodriza. En ese momento
de la historia nosotros leemos que Moisés sale al pueblo, a su pueblo Israel, para ver las aflicciones que su pueblo padecía, ver cómo estaban. Habiendo sido criado en el palacio del faraón de Egipto, habiendo sido criado bajo la influencia de la cultura egipcia y siendo criado como un príncipe en el palacio, conocía las costumbres, conocía las leyes, conocía el estilo de vida de los egipcios. Pero la Biblia dice que su madre hizo una santa influencia en el corazón de Moisés, de tal manera que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió antes sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo. Lo cual implica que Moisés tenía fe. Diga conmigo, tenía fe. Dígale al que está a su lado, tenía fe. Eso es para despertarlo. Entonces, ¿qué implica? Que Moisés dice que vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus compatriotas y lo mató y lo escondió en la arena, y él creía que el asunto nadie se había enterado. Al día siguiente vio a dos israelitas que reñían entre sí, y mientras estaban peleando, él le dijo: ¿qué hacéis, hermanos? Ustedes son compatriotas, ¿cómo se van a matar entre ustedes? Y uno de ellos le dijo: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Y Moisés dijo: el asunto ya todo el mundo lo sabe. Y se enteró. Y dice que el faraón de Egipto se enteró también. Pueblo chico, ese no es el mensaje, estoy fastidiándolo. Yo es para despertarlo. Pero el asunto es que se enteró y Moisés tiene que salir al exilio, tiene que salir escapando. 40 años han pasado desde el momento en el que Moisés ha salido de Egipto y se ha refugiado en tierra de Madián. Allí en tierra de Madián, él se ha casado con la hija del sacerdote de Madián. Se ha casado allí, ha procreado una familia, y nosotros leemos que ahora se ha convertido de ser un hombre de letras, ser un hombre del palacio, ser un hombre educado, en un pastor de ovejas. Se ha dedicado a criar las ovejas de su suegro, en ese caso, que es Jetro. A mí me gusta notar cosas en la Biblia para llamar la atención. El hecho de que las ovejas no eran de Moisés, las ovejas eran de Jetro. El hecho de que si las ovejas eran de Jetro implica que Moisés no le había ido muy bien en la tierra a donde él había sido exiliado. No estaba tan próspero, no estaba tan rico, no estaba tan bendecido. Pero aún así Dios tenía un plan, un propósito con Moisés de salvar a toda una generación por medio de la vida de este instrumento que había sido librado milagrosamente. Cuando Moisés sube a lo que se conoce como Horeb, y que es llamado aquí como el monte de Dios, porque allí tuvo Dios encuentro luego con este varón y con muchos otros profetas del Antiguo Testamento, él ve la visión de un arbusto, de una zarza, de un árbol estéril que no produce nada y que está allí siendo consumido por medio de una llama de fuego. Y dice él, miró la visión y dijo: iré y miraré aquella gran visión, a ver por qué este arbusto, que es fácil de quemar, no se consume. Dios, en la persona de su ángel y con su gloria, había descendido para tener un encuentro con este varón. Y la curiosidad lo lleva solamente a tener una experiencia religiosa. Como muchos de nosotros que a veces venimos a la casa de Dios o nos acercamos o a veces malentendemos el evangelio del Señor Jesucristo y decimos: voy a tener una experiencia religiosa, cantaré un par de coros cada semana, adoraré lo que yo pueda, voy a presentarme delante del Señor para ver si encuentro lo que no he encontrado del otro lado del camino o en este mundo. Y Dios quería más que una experiencia religiosa. Dios quiere más que una experiencia religiosa. Yo no sé usted, pero yo quiero más que una simple experiencia religiosa.
De eso se tratan y de eso se supone que se tratan los encuentros con Dios. Los encuentros con Dios implican que Dios viene a nuestro encuentro porque tiene cosas mayores que hacer sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender el momento histórico en el que nos encontramos como iglesia del Señor. Vivimos en un momento donde el diablo ha descendido con gran ira. Se ha propuesto y tiene planeado destruir la simiente de la siguiente generación de creyentes. Se ha propuesto destruir y frenar la simiente de la próxima generación de este mundo. Póngase a pensar en la ola de inmoralidad que está arropando los pueblos y las naciones del mundo. No tienen otro propósito que poner en peligro la civilización misma, que poner en peligro la vida de la próxima generación misma. Imagínense que todo el mundo abrigue un estilo de vida en que no se case, en que no tenga hijos, en que no le guste el sexo opuesto, sino que le guste el mismo sexo. Imagínense en una época donde cuando nos parezca que nosotros de alguna manera tenemos otros planes, la mujer que quede embarazada a las 6, a las 16, a las 20 o a la semana que usted quiera, termina con la vida del bebé que tiene en el vientre. Imagínense si añadido a esto nos convertimos en una generación que vivimos consumiendo drogas alucinógenas para escapar del dolor o para escapar del sufrimiento o, como algunos dicen, para tratar ciertas enfermedades que no se pueden tratar de otras maneras. Creo que de la misma manera que había un clamor en el pueblo de Israel, hay un clamor en la generación presente. Hay un clamor en el mundo en el cual nos encontramos por gente que escuche la voz de Dios, que escuche el llamado de Dios y que no presente excusas para obedecer la voz de Dios al llamado que Dios nos está haciendo. Estoy convencido, mis amados, de que existe un clamor en el corazón de la presente generación por creyentes ungidos, por creyentes llenos de la palabra del Señor, por creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios, que traigan una voz de esperanza, que traigan la palabra de Dios a la presente generación, que le digan a Dios: aquí estoy, necesito un encuentro con tu Espíritu Santo. No quiero ser un creyente promedio, quiero ser un creyente al que tú puedas utilizar para hacer la diferencia en el mundo en el que nos encontramos. Alguien dígame amén. Toca al que está a su lado y dígale: esto que viene es para ti. Hay un clamor de una generación que quiere conocer a Dios. Y si usted no me lo cree, háblele a alguien. Hace un par de semanas atrás estaban arreglando el techo del edificio aquí donde nos encontramos. Y creo que lo conté, pero cuando uno llega a los T5 se le olvidan lo que uno cuenta. Y un anciano inteligente de 96 años que tenía la mente buena, cada vez que yo iba a visitarlo me decía: yo sé que te conté esto, pero te lo voy a volver a decir. Pero yo sé que les conté esto, pero se lo voy a volver a decir. Y en un momento, ¿verdad?, salí por curiosidad y le hablé a uno de busqué a ver quién estaba afuera, la mayoría estaba arriba, pero había un muchacho de 23 años, un muchacho. Yo le pregunté: ¿de dónde eres? Y él me dijo: yo soy de Perú. Y entonces empecé a conversar con él y me dijo: ¿y usted quién es? ¿Usted es algún encargado? Yo digo: soy el pastor de la iglesia hispana. Entonces me mira y me dice: ¿y usted por qué habla conmigo? ¿Usted tiene un mensaje para mí? Y yo dije: bueno, ya que tú lo dices, sí tengo un mensaje para ti. Y aquel muchacho, yo veía el hambre en los ojos de él de recibir una palabra de Dios. Y si yo me iba y no le daba la palabra de Dios, después la conciencia no me iba a dejar tranquilo.
No es que yo le dije, así dice, sí, Dios me mandó con una revelación secreta. No, el evangelio de Jesucristo es buenas nuevas. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando nosotros pasamos el evangelio, esa palabra que usted porta en los labios tiene vida y toca los corazones. Eso hice. Le entregué el mensaje del evangelio de Jesucristo, el mensaje de esperanza. Mientras yo observo el encuentro de Dios con Moisés, usted nota aquí lo primero es que a pesar de que han pasado 40 años desde que Moisés sale de Egipto, él no ha perdido la fe ni el temor de Dios. Tiene temor de Dios en el único Dios verdadero. Moisés no comprendía la visión, pero tuvo el anhelo de verla porque su fe no se había perdido. Y va al encuentro con el Señor. Y a mí me gusta pensar que a los 80 años, si tenía 40 y han pasado 40, a los 80 años, ¿quién va a pensar que Dios lo va a utilizar? ¿Quién va a pensar que Dios le va a dar un llamado para ir de caudillo? Y mucho menos, si las ovejas no eran de él, ni siquiera tenía que presentar al pueblo del Señor. Porque, ¿verdad? Algunos de ustedes salen y traen esos carros flamantes y los parquean. Y cuando usted baja, donde usted llega, le escuchan el evangelio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los que van a sus países de origen saben de lo que estoy hablando. Y siempre decimos, es más fácil que el patrón evangelice al empleado que el empleado al patrón. ¿Verdad que sí? Y cuando la gente dice, viene de Nueva York. Si viene de Nueva York, tiene algo. Aunque sea una buena noticia. Eso decimos nosotros los dominicanos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Si viene de por allá, viene de United States, ¿verdad? La gente va a prestar atención, pero Moisés no tenía nada que presentar. Para colmo han pasado 80 años, está en el umbral de la vida, pero sin importar la estación de la vida en la que nosotros vivimos, podemos tener encuentros que cambien nuestras vidas y Dios nos puede usar sin importar la edad que nosotros tengamos, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando Moisés se acerca y le dice Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham tu padre, de Isaac, de Jacob. Moisés tiene bien grabado en su corazón que no sirve a un Dios de su propia imaginación, sino que sirve al Dios creador, al Dios todopoderoso, que sirve al Shaddai, que sirve al Olán, que sirve al Dios altísimo, que sirve al Dios que es el creador del cielo y de la tierra. No a una tradición religiosa, sino que él sabe que su vida está consagrada al único Dios verdadero. Por lo tanto, el llamado de Moisés supone la manifestación de algo inexplicable. ¿Cómo podía ser que un árbol, una zarza pudiera arder y no se consumiera? Un árbol, un arbusto. La zarza, siendo un árbol insignificante, siendo un árbol árido, representa la vida de cualquiera de nosotros que sin importar qué insignificantes seamos, cuán poquitos sean nuestros talentos, cuán poca sea nuestra capacidad, la presencia de Dios puede venir y hacer que esas capacidades sean utilizadas para transformar la vida de otros. Lo único que necesitamos es pedirle al Señor que nos llene de su presencia y nos llene de su Espíritu Santo. Hay una generación del otro lado que no tiene lo que usted y yo tenemos. A veces los creyentes no entendemos el privilegio. Y aunque usted se sienta como una zarza, para Dios usted es alguien al que Dios puede utilizar para su gloria. La intención de Moisés era ir y mirar la visión, pero el propósito de Dios era tener un encuentro con Él para cambiar el rumbo de su vida. Cuando nosotros le rendimos la vida al Señor, el propósito de Dios no es que seamos miembros de una iglesia,
No es que solamente nosotros nos llamemos cristianos, es cambiar el rumbo de la vida, es transformarnos, es que seamos diferentes a los demás. Es que cuando usted y yo caminemos sepamos quién es el que está en nosotros, que es más poderoso que el que está en el mundo. Que la presencia de Dios sea consciente para nosotros. Por lo tanto, lo que hace Dios es que le dice, Moisés viene y se va a acercar. Y Dios le dice, Moisés, Moisés. Y él responde, heme aquí. Y Moisés lo que menos espera es que va a ser confrontado para grandes cosas. Y yo creo que cada cristiano tiene que buscar un encuentro con la santidad de Dios. Comprender la seriedad de este llamado que nosotros tenemos a servirle, a honrarle y a hacer cambios en nuestras vidas. Cada cristiano tiene que tener un encuentro con la santidad de Dios. El profeta Isaías es un ejemplo de eso. Era ya profeta de oficio. Ya había entregado muchos mensajes de parte del Señor, pero él dice, en el año que muere el rey Usías, vi al Señor, pero lo vi de una manera diferente. Su gloria estaba en el templo, Isaías capítulo 6, y dice que la presencia de Dios llenó toda la casa, y la casa se llenó de humo, y dice que los quiciales o las columnas de las casas se estremecían con la voz del que clamaba. Y delante de él dice que habían serafines que proclamaban la santidad de Dios y decían, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y dice Isaías, siendo profeta, siendo un hombre que ya había oído la voz del Señor, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y él dice que cuando dijo eso, uno de los seres angelicales de más alto rango fue y tomó del altar en el templo con unas tenazas un carbón encendido que fue pasado por sus labios. Y se le dijo, esto quita tu culpa y limpia tu pecado. Y entonces él dice, entonces oí la voz de Dios. Entonces oí la voz clara de Dios que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo siempre digo, esa es la voz de Dios, el llamado de Dios a cada generación de creyentes. Usted puede ser de esos creyentes que dice, voy a ir al cielo, pero voy a ir al cielo aunque sea como barrendero. No hay nada malo con ser barrendero. Gloria a Dios al que por lo menos puede barrer. Pero es mejor llegar al cielo con galardones, con coronas. Es mejor llegar al cielo y decir, hice algo para alegrar el corazón del Señor. Hice algo para bendecir la causa del Señor. Hice algo para presentarme delante de Dios y decirle, Señor, tu muerte por mí no fue en vano. Di mi vida por ti. Estuve dispuesto a no solamente presentarme a tu casa, sino a caminar la milla extra para que tu nombre fuera glorificado. Alguien tiene que recibir la palabra. Gloria a Dios. Alguien tiene que entusiasmarse y oír la voz del Señor. Alguien tiene que tener un encuentro con la santidad de Dios. Tener un encuentro con el poder de Dios. Ese encuentro, yo soy de los que insiste, debe procurarse en los primeros años de la vida cristiana. Y si usted no lo ha tenido, todavía no está tarde. Dios no solamente te llama para que alcances la salvación o para que vivas como viven algunos que dicen, bueno, vamos a ir por ahí. Algunos yo les he preguntado, ¿estás seguro si va para el cielo? Y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Dice, vamos a ver si cuando me muera por ahí, qué sé yo. Ellos esperan que San Pedro lo deje entrar. Pero así no funciona la cosa. Dios nos llama para tener un encuentro con su santidad. El pasaje dice, y viendo Jehová que Moisés se iba a acercar para ver, gritó, le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa.
Y oiga, yo soy de los que grafico que lo que Dios está pidiendo a Moisés es que se despoje para poder oír la voz del llamado de Dios y comprenderla y entender lo que Dios está hablando. Tiene que despojarse de todo lo que contamina, porque Dios había consagrado el lugar, había consagrado el espacio. Y Dios no puede habitar donde hay iniquidad, o el hombre no puede habitar sin ser limpio de la contaminación donde está la santidad de Dios. En otras palabras, quita todo lo que contamina este encuentro que yo quiero tener contigo. Sin nuestra carne tener un encuentro con la santidad de Dios, la voz de Dios no va a ser clara para nosotros nunca. Siempre nos vamos a estar preguntando, ¿será que esta palabra es para mí? O se va a estar preguntando, ¿será que esta palabra es para mi suegra? ¿Por qué será que no vino? Hasta no tener hasta nuestra carne no tener un encuentro con la santidad de Dios. Y yo me voy a explicar. Nuestra carne implica pues que nosotros no vamos a dejar de decir, Señor, yo soy así y nadie me cambia. No, tiene que haber un anhelo por nosotros ser cambiados por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Lo que yo le digo cuando uno viene a los caminos del Señor es que debe producirse una sustitución. Si yo era una persona irascible que me enojaba de todo, debo trabajar en esas áreas de mi vida para que esas áreas de mi vida sean rendidas al control del Espíritu Santo de Dios. Si yo era una persona que por ahí vivía mintiendo 50 veces en el día, entonces yo digo, bueno, vamos a reducir el número. Mejor si deja de mentir para siempre. Pero como no se va inmediatamente, hay que trabajar en esas áreas de nuestra vida. Si usted era una de esa gente que por ahí, qué sé yo, cuando iba a vender algo y usted sabía que valía 50 y vamos a venderlo en 150, aunque me estoy ganando el 300%, usted tiene que trabajar en esas áreas de su vida. Su carne debe ser tocada por la santidad de Dios. Lo humano, las cosas que deben morir en nosotros, deben ser cambiadas por la santidad de Dios. En otras palabras, te quiero hablar, te quiero usar, quiero que seas un instrumento para mi gloria, pero quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa, dice el Señor. Aleluya. Moisés creía que todo se había acabado en Madián. Eso es lo que yo creo. Y el pasaje me lo justifica. Todo se había acabado en Madián. Todo había terminado. Hay gente que son muy ambiciosos para todas las cosas de la vida. Y eso está bueno. Yo creo que sí, que está bueno. ¿Cuántos dicen amén? No tengan miedo, digan amén. Está bueno, pero hay otros que dicen, bueno, yo con 2 cucharitas y 2 platitos y un rinconcito me conformo. Y no hay nada malo, están buenos los comienzos. Pero usted tiene que anhelar más. Usted tiene que anhelar ser un instrumento para la gloria del Señor. Y Moisés, ¿sabe lo que yo grafico aquí? Cuando a ti y a mí se nos acaban los planes, se nos agotan los recursos, se acaban las ideas que nosotros tenemos de lo que es el mundo, entonces cuando Dios viene y dice, ahora me pongo yo a bordo, ahora yo te voy a enseñar cómo es que las cosas funcionan. Ojalá que alguien esté entendiendo la palabra, porque dice un proverbio con el que empezamos el año: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En otras palabras, usted y yo podemos tener 18,000 planes, pero si se salen fuera del plan perfecto de Dios para nuestra vida, Dios hace que se esfumen, que se vuelvan nada en nuestras manos, hasta que nosotros vamos y nos rendimos a Él, y entonces Él empieza a manifestar su gloria en nuestras vidas. Yo no sé usted, pero mientras yo
estoy dando esta palabra, yo siento un fuego metido en mi alma. Hay algo que yo siento que Dios está separando corazones, que Dios está hablando a vida, que hay gente que tiene que tomar decisiones serias a partir de ahora. Mire lo que le digo, es la hora de Dios para mucha gente en este lugar de tomar decisiones serias, de separarse de cosas que están escondidas, que solamente tú y Dios las saben y que tú tienes que romper con ellas para que la gloria de Dios pueda venir sobre tu vida y sobre tu casa. Aleluya. Quiera Dios que no sea solo para mí la palabra. Quiera Dios que no sea solo yo el que tengo que arreglar, ¿verdad? Que sí, cosas. Pero yo siento algo bien especial mientras doy esta palabra. Dios conoce todas las excusas que tú y yo podemos presentarle. Ya Él se las sabe todas por antemano. El Señor nos mostró en la Escritura, en la misma vida de Moisés, cómo Moisés presentó un sinnúmero de excusas para no obedecer al llamado. Observe una que él no dijo: estoy viejo. Esa no la dijo en ningún momento, pero la insinuó. Y Dios conoce todas esas excusas, la tendencia en el corazón humano para no buscar más su gloria, para no servirle de manera diferente. Todas las excusas que nosotros presentamos, Dios se las conoce todas y para todas tiene una respuesta. Yo le puedo dar algunas gráficas, pero no lo quiero incomodar. Quiero que usted me escuche la palabra. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ya estoy casi sembrándole y dejándolo así. Y que usted y Dios resuelvan la situación, no yo. Pero yo recuerdo esa oración equivocada que yo hice en una ocasión, creyendo que podía escapármele a Dios. Y le dije: Señor, yo sé que quieres que te sirva, pero yo tengo mejores planes. Le dije: déjame tranquilito. Y no era de esa gente, como yo he oído algunos que dicen: yo era pelotero y no servía para nada. Y entonces me dediqué al baloncesto. Y como no servía para el baloncesto, me dediqué al soccer. Y como no servía para el soccer, me metí al boxeo. Y como no servía para el boxeo, salté al otro. Y como no servía para nada, entonces me dediqué al evangelio. No, eso no funciona así. No funciona así. No, hay gente que le va bien en muchas cosas, pero sin importar que le vaya bien, hay un vacío metido en el alma, hay un fuego metido en los huesos, hay algo que no te deja vivir en paz hasta que tú no vas en búsqueda del encuentro con el Señor Jesucristo. Y traslade eso a los llamados específicos, hasta que esa oración equivocada la cambié. La Biblia dice que Dios llamó a varios hombres, incluyendo a Moisés, que no fueron como el profeta Isaías, que escucharon la voz de Dios diciéndole: ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Y que dijo: Señor, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Hubo otros hombres que pusieron excusas. El profeta Jeremías, el Señor le habló y le dijo: Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y entonces él dijo: Señor, no a mí, porque soy niño, no sé hablar. Y Dios le dice: no digas yo soy niño, no sé hablar. Yo te voy a utilizar para mi gloria. He puesto tu rostro como un rostro fuerte. Escucharán la palabra y no la van a poder resistir.
Y el profeta Jeremías, cuando quiso huir o escabullirse de Dios o escapar, dice él, había un fuego metido en los huesos, de tal manera que tuve que decir: Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Cuando dije no puedo más, cuando dije no voy a hablar más en tu nombre, cuando dije ya no voy a profetizar más, había un fuego que no me dejaba vivir, y dije: Señor, me sedujiste y fui seducido. Moisés le dice a Jehová: ahora voy y me presento al pueblo de Israel. Y ellos me van a decir: ¿quién tú eres? Acuérdense que no tenía ovejas. Acuérdense que no tenía posesiones materiales, porque las ovejas eran del suegro. Pero cuando Dios llama a alguien, le da lo necesario para usarlo. Ojalá que alguien reciba la palabra hoy. Pues yo creo que es tiempo de que haya gente que le diga a Dios: Señor, aquí estoy, úsame para tu gloria. Quiero ser un instrumento que tú puedas utilizar. Él le dice, le digo: ¿quién soy? Y entonces dile que el Shaddai te envió, el Dios Todopoderoso te envió. Dile que el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob te envió. Dile que Dios mismo vino a tu encuentro. Y Moisés le dice: Señor, no van a creer ni van a oír mi voz. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés dijo: he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Le dijo Jehová, y él respondió: una vara. Y Dios, ¿qué hace? Le dice: dame la vara. Y dice: tírala. ¿Y qué hace cuando la tira? Dice que se convierte en una culebra, y Moisés empieza a escapar. Parecía yo que le tengo un pánico a las culebras, ¿verdad? Y muchos de los que están aquí. Dios conoce todos nuestros temores. Hay gente que dice: no sé hablar en público. Hay gente que dice: yo no sé cómo predicarle el evangelio a otros. Hay gente que dice: yo no sé cómo explicar, yo no tengo buena memoria. Todas esas excusas Dios se las sabe, pero Dios es el que te dio la memoria, Dios es el que te dio la lengua, Dios es el que te dio la capacidad para hacer todas las cosas. Él conoce tus temores y conoce tus limitaciones. Él lo único que quiere es que tú le entregues lo que tienes. Él sabe darle vida a lo que está muerto. Él le dio vida a la vara de Moisés y sabe darle vida a lo que está muerto. Él diga al débil: fuerte soy. Dios sabe utilizar a los que se ponen en sus manos. Alguien tiene que recibir esta palabra. La palabra del Señor dice: estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros no vamos detrás de las señales, sino que las señales siguen a la iglesia. No necesitamos manipular a nadie, porque las señales siguen a la iglesia. Hay algo de lo que nosotros siempre nos preocupamos. Y en las reuniones de oración, mucha gente dice: una acción de gracias. Cuente bien, dígalo bien. Cuente lo que Dios está haciendo, no diga una acción de gracias. Y se quedan callados. Y Analía dice: cuenta el chismecito. Pero oiga, ¿qué es lo que pasa? Usted por ahí no tiene un gran testimonio, pero Dios está haciendo cosas todos los días en su vida que van a tocar la vida de otros que están en la misma necesidad suya o en necesidades similares. Usted por ahí no tiene un gran testimonio, pero todo el que ha venido a los pies del Señor, Dios ha hecho algo en la vida de ellos y tienen que testificar y contarlo a los demás. Si usted se queda callado, usted no va a glorificar al Señor. Así que no me diga más acción de gracia en el servicio del miércoles. Esto no es para lo que hablaron el miércoles, eso es cada miércoles que hacen eso. ¿Verdad que sí? Amén. Para que después no diga: pastor, fui yo el que dije el miércoles. No es para usted que lo dijo el miércoles, es para todos los miércoles.
Cuente lo que Dios ha hecho contigo. La palabra del Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo les envío en esa potestad. No es en la capacidad humana, no es en la sabiduría humana, no es en el poder de tu fuerza, es en el poder que Dios da, es en la autoridad que Dios da. Dios va a levantar una generación que le crea, que con la palabra de Dios en la boca, crea que los adictos a drogas pueden ser libertados, que los cautivos por el diablo pueden ser libres, que los demonios se van a sujetar en el nombre de Jesucristo. Dios quiere levantar esa generación que crea al Señor. Y Dios ya ha empezado a visitar a algunos de nuestros jóvenes. Hay jóvenes que están mirando cosas que yo digo: ¿qué? ¿Tú miraste eso? Porque hay gente que cree que se va a esconder de Dios. Dios está, ya ustedes quieren que le cuente el chisme, ¿no? Ya yo los miré. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que es en nuestra capacidad. Si Moisés creía que era en la capacidad de él. Y Dios le dice: mete tu mano al seno. Y él la mete, y cuando la saca, dice que la saca leprosa, blanca como la nieve. Dice: métela otra vez. Y cuando vuelve y la mete, sale limpia la piel. Porque la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes. Dice: si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sin manipulación, sin hacer hocus pocus. A los que les quiero decir: no tenemos que reproducir movimientos del Espíritu, porque cuando el Espíritu de Dios quiere visitar, hace como hizo, como está haciendo en esa universidad en Asbury. El poder de Dios viene, no se necesita a nadie que suba, que zapatee, ni que manipule. La presencia de Dios viene sobre su pueblo cuando su pueblo se junta de corazón a buscar su gloria. Pero si usted es de eso, ¿verdad? Que usted dice: vamos a ver lo que Dios va a hacer hoy. No va a hacer nada. Es más, va a hacer, pero tú no lo vas a sentir. Usted tiene que venir y decir: Señor, quiero tu gloria. Quiero tu presencia. Vengo a adorarte a tu casa con todo lo que tengo, con todo el alma. Vengo a rendirme, vengo a despojarme. Y entonces la gloria del Señor va a descender sobre tu vida. Eso es un asunto de buscar la presencia del Señor. Moisés le dice: no sé hablar, no soy fácil de palabras. Y el Señor le dice: ¿quién es el que le dio la boca al hombre? ¿Quién es el que le dio la lengua al hombre? No soy yo. No soy yo el que he impedido que algunos hablen y que otros le he dado la facultad para que hablen. Yo sé tu limitación. Yo sé que tú no has perdido la capacidad del idioma de los egipcios, pero yo soy el Dios que da la palabra. Yo soy el Dios que sabe utilizar y poner las palabras necesarias, y tú solamente tienes que abrir tu boca y yo la voy a llenar. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Moisés le dice: no soy el más indicado. No soy el más indicado. Me gusta pensar esto, y voy a cerrar ya. En la iglesia están los que son llamados y no quieren, los que son capaces y no lo hacen, y los que no son llamados pero quieren, y los que se enganchan aunque saben que no son llamados. ¿Cuál eres tú? Vuelvo y se lo digo. Vuelvo y se lo digo. En la iglesia están los que son llamados y no quieren, los que son capaces y no lo saben, y los que no son llamados pero quieren, y los que se enganchan aunque saben que no son llamados. Pablo dijo: por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré. Pero sería maravilloso que los que escuchan el llamado de Dios, que los que conocen la necesidad,
Que los que saben que no hay quien haga esto o aquello, ocupe tal función, le digan a Dios: estoy presente, utilízame, estoy disponible, no tengo la capacidad, pero he aprendido que Dios siempre capacita y le da lo necesario a los que escuchan la voz del Señor. Yo no sé en cuál es el área a la que Dios te está llamando, pero yo sí sé que vivimos una época donde hay un llamado del Espíritu Santo, la misma voz de Dios que vino a Moisés y que le dijo: ve, porque yo voy a estar contigo, yo te voy a utilizar, yo voy a mostrar mi poder sobre la tierra de Egipto. Hay una generación que va a morir si tú no te levantas, que nadie le va a hablar si tú no le hablas, que nadie lo va a sacar de la esclavitud si tú no lo sacas de la esclavitud. Hay una generación cautiva y tú eres el instrumento de Dios. Alguien tiene que recibir esta palabra y levantarse y creerle a Dios en esta hora de la iglesia. Póngase de pie, por favor, por un momento.